¿Cómo están, amigos? Los saluda Raúl Tortolero. Hoy tenemos un invitado muy importante, como siempre, el querido padre Mario Ángel Flores. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Mucho gusto saludarte, estar contigo, con tu audiencia. Gracias, padre. El padre es ex rector de la Universidad Pontificia de México y es el actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la SEM, y también es director de la Dimensión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis Primada de México. Además, bueno, también es miembro ratificado por el Papa Francisco en 2021 de la Comisión Teológica Internacional. Cargos muy importantes, muy contentos de tenerlo por acá, estimado padre. Bueno, Muchas gracias, Raúl. le quisiera preguntar en primer lugar, pues sobre las manifestaciones que se van a dar en más de 110 ciudades, hasta donde quedó la cuenta, en más de 100 ciudades, digamos, de todo el país, de todo México, para defender al INE, para defender nuestra democracia contra este famoso Plan B que pondría al INE, además de como rehén de pues un gobierno, nos retrasaría más de 30 años de nuestra democracia electoral, nos quitaría uno de los pilares fundamentales de las elecciones, le quitarían recursos, le quitarían oficinas, en fin, es el desmantelamiento de una institución importantísima. ¿Cuál sería la postura, padre, suya y de la Iglesia Católica en general sobre estas manifestaciones que también son a favor de la democracia y la libertad? Pues tú lo has dicho muy bien, estamos en riesgo de que una institución que ha garantizado la democracia en México desde hace 30 años pueda ser desmantelada. No pudo lograrse gracias a las manifestaciones de la sociedad y a la tarea en el Congreso mexicano de la oposición. No pudo realizarse una reforma constitucional. Pero ahora, pues tramposamente, se busca reformar a través de leyes, de reglamentos, algo que es inconstitucional de origen. No hay más que dos formas de evitarlo. Primero, la manifestación de los ciudadanos. Y esto es tarea de la sociedad civil, esto es tarea de los partidos políticos, esto es tarea de la conciencia participativa de los ciudadanos. Y es donde la Iglesia considera que estamos en un momento de la responsabilidad ciudadana, una manifestación, una expresión, un hacerse presentes. La democracia no solamente es el día en que elegimos a alguien, sino también se debe ir haciendo un análisis, una evaluación y en momentos críticos como este, una participación, salir para hacernos visibles. Y creo que la segunda parte de esta posibilidad que hay, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde está la confianza, al menos hasta ahora, ¿verdad?, de que haya independencia, haya conciencia de su papel y defiendan a la Constitución. Así que estando en la víspera, ¿verdad?, de esta convocatoria de la sociedad civil, no nos queda más que como iglesia y de manera muy personal también, apoyar e incentivar a los ciudadanos a que se hagan presentes. Padre, una pregunta muy concreta también de este primer punto. ¿Es posible que un católico como tal pueda oponerse a la democracia? Es decir, optar por un sistema autoritario, ser cercano a una dictadura, promover quizás una dictadura en México o en cualquier otro país. ¿Esta es una postura que se podría reconocer como católica? Yo creo que nadie puede estar en ese camino, nadie, y menos un católico. O sea, no solamente el católico, sino nadie. Solamente quien tenga una intención perversa, como creo que existe en algunos personajes que tenemos ahora en el gobierno, hay maldad. No solamente es una estrategia política, hay maldad. Y ¿cómo vamos a exponer a todo un pueblo a un pensamiento único, un partido único, donde se anule la posibilidad de seguir caminando en la libertad, en la democracia, en la pluralidad? Nadie puede estar por ese camino,
válidamente. Ni un católico, menos un católico, que debe saber el compromiso que tiene desde la doctrina social cristiana de defender las instituciones democráticas de un país. Sí, padre, bueno, ¿está consciente, le preguntaría, ¿está consciente de la Iglesia Católica, la jerarquía donde usted está en la SEM, que hay gente en el gobierno que sí odian al cristianismo, o sea, que sí hablan mal del cristianismo y que por supuesto sí promueven dictaduras? O sea, ¿está consciente la iglesia, la jerarquía, usted, de que hay gente que sí está atacando a la iglesia, a la jerarquía y a los fieles? Bueno, No esto, solamente que, sí, no solamente que defienden un sistema autoritario, sino que atacan al catolicismo. sí, esto no es nuevo ni es privativo de un país o de un momento. Esto lo ha sufrido la iglesia a lo largo de los siglos. Esto lo vivimos de formas nuevas en este tiempo. La respuesta de la iglesia nunca va a ser el enfrentamiento violento, ¿no? Ante la violencia, nos dice Jesús, pues hay que buscar romper el ciclo de la violencia. Nada de ojo por ojo, diente por diente, sino ante el ataque, vamos a tratar de arreglar las cosas en el diálogo, a tratar de recomponer la situación, la relación cordial. Cuando ya no se puede, pues viene la resistencia pacífica, ¿no? Pero efectivamente la iglesia está siempre en ese riesgo y nuestro papel es saber mantenernos con fortaleza, con claridad en los principios que creemos y luchar por ellos en paz. Totalmente de acuerdo. Y por eso nosotros hemos fundado varias expresiones, entre ellas el Ejército Cristero Internacional, que es pacífico en primer lugar, como usted dice, pero sí estamos ya en la fase de oración, pero también acción. Es decir, no podemos nada más quedarnos con los brazos cruzados, estamos en la fase de la resistencia pacífica por la defensa no solamente de la democracia, sino de los valores tradicionales de Occidente, la defensa de la fe, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, de la defensa de la familia, etcétera. Entonces, pues también le pediría a usted pues que nos pueda seguir apoyando, nos dé la bendición. Estos esfuerzos son esfuerzos pacíficos, pero también muy activos. No lo pacífico nos quite lo activos. Y bueno, padre, pasando también a otro punto importante, ¿no? Hemos visto pues que los ataques al cristianismo no solamente están en México, sino en todos lados, en México y en toda Hispanoamérica, en Francia, en todos lados. Hemos visto, por ejemplo, en la ceremonia esta de los Grammys, cómo hubo pues el acto principal, ese señor Samuel Smith, con cuernos, inclusive todos vestidos de rojo, metidos en jaulas, una alusión muy clara al satanismo, una promoción, un impulso al satanismo, y en el medio tiempo del Super Bowl vimos a esta señora Rihanna también igual, vestida de rojo, también con algunas alusiones al satanismo. En fin, hemos visto, bueno, ataques a sacerdotes, ataques reales en México y pues, en todos lados, en Nicaragua no se diga, pero bueno, eso hablaremos en un momento más. Hemos visto vandalización de los templos, ya viene ahora este día donde siempre salen a vandalizar grupos encapuchados o encapuchadas, y hacemos la defensa de los templos. Vimos la Suprema Corte, bueno, uno de los ministros de la Suprema Corte, tratando de prohibir los nacimientos en todos lados, nacimientos en lugares públicos, unos satánicos, así se llaman ellos mismos, haciendo un antinacimiento afuera de la catedral en la Ciudad de México. Vimos una obra de teatro que se generó con dinero de Morena, con dinero de gobiernos de Morena, que se burlaban de la Virgen María. Y bueno, las plataformas de streaming y las redes sociales plagadas de elementos cercanos al satanismo. ¿Qué opinión tiene de esto, padre? ¿Y qué podemos hacer de forma organizada para contrarrestar esto, para defendernos? Mira, desafortunadamente muchas de las cosas que has mencionado son expresión de la decadencia moral y cultural en la que se vive en gran parte de nuestra sociedad contemporánea. Es una decadencia moral y una decadencia cultural que nos lleva pues a la falta de creatividad, de belleza en el arte, de proponer valores en la cultura, ¿no? Todo lo que está señalando es exactamente lo contrario. No hay duda
que estamos frente a una emergencia cultural, lo decía ya el Papa Benedicto XVI, y lo ha expresado el Papa Francisco también, una emergencia frente a esta realidad humana. Nuestra tarea es revertir esto, revertirlo con el Evangelio, revertirlo con nuestro testimonio, revertirlo también con la defensa de la fe, que no hay otra forma más que expresar con toda claridad nuestra vida cristiana, nuestros valores con el Evangelio, nuestro compromiso con Cristo, porque esto es como un gran campo que necesita de redención, de cambio, ¿no? Sin darse cuenta, todo este mundo del arte, del ambiente artístico, de tantos lugares ideológicos, pues van directos al precipicio, ¿no? Entonces, no podemos ir nosotros hacia allá. Primero, tener claridad en nuestra fe. Segundo, tener firmeza en la defensa de la fe. Y tercero, pues luchar por la salvación del mundo, ¿no? Con la oración, con el testimonio y naturalmente, pues con la firmeza en los principios que hemos recibido y en los que sabemos que está la salvación nuestra y del mundo. Y por desgracia, padre, vemos en muchos líderes, inclusive en algunos presidentes, en especial en Hispanoamérica, como hay una especie de multiplicación de Plutarcos y Elías Calles, o sea, gente que tiene poder, pero que persigue a la Iglesia Católica, persigue a la cristiandad en general, imponiendo pues leyes absurdas que destruyen la vida, que destruyen la familia, prohibiendo prácticas de nuestra fe, nuestra libertad religiosa como un derecho humano en lugares públicos, en fin, actitudes muy adversas. Entonces, por eso estamos en una nueva guerra cristera, solo que con diferencias fuertes con la de hace 100 años. En esta ocasión, como usted bien dice, tenemos que actuar pacíficamente en todo momento, eso debe quedar claro, pero también tenemos que ser muy activos. ¿Está usted de acuerdo en que debemos organizarnos en todo el continente y quizás en todo Occidente para que podamos triunfar? Porque los ataques ya no son nada más en México, como fueron hace 100 años, ahora están en todos lados. ¿Para qué digo nombre de presidentes? Pero bueno, todos los conocemos que son muy anticatólicos, que odian realmente la cristiandad, quisieran desaparecerla. Sí, yo creo que debemos ser muy propositivos. Tú dices, hay que ser organizados, activos y al mismo tiempo propositivos. Propositivos que no solamente es lo que mucho se dice, ¿verdad? Parece que solo fuéramos reactivos, reaccionamos ante lo que nos confronta, sino vamos a proponer también, a proponer en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política, en el ámbito del compromiso social y naturalmente en el ámbito de esta presencia frente a estas amenazas, una presencia, necesitamos estar ahí frente a ellos con entereza, con fortaleza, con convicción, ¿no? Porque parecería que solo ellos tienen derecho a manifestarse y en esa manifestación a destruir, a insultar. Nosotros no vamos a insultar, pero vamos a hacernos presentes con lo propio, que es nuestra fe, nuestra convicción en Cristo, y utilizar, ¿no? Precisamente en estos días pasados hemos meditado en toda la iglesia ese evangelio donde Jesús dice, ora también por los que te persiguen, haz oración también por tus enemigos, y eso es lo propio de la vida cristiana, es transformar ese mundo con firmeza, con convicción, pero siempre en paz. Así es, padre. Ya para ir cerrando, padre, me gustaría preguntarle dos cosas, una de México y una sobre Nicaragua. En México, ¿usted considera que hay condiciones para que la Iglesia Católica dialogue con el gobierno federal, más específicamente con el presidente López Obrador? ¿Hay posibilidades, hay condiciones de un diálogo sincero, auténtico, transparente, útil? Eso por un lado, y por otro lado, pues preguntarle específicamente sobre el caso Nicaragua, donde las cosas se han agravado muchísimo. Ya vio usted la condena que le dieron a Monseñor Álvarez. Pues parece que en México vamos en ese camino, esperemos que no, pero ¿qué opinión tiene de las dos cosas? Bueno, cuando hablas de posibilidad de diálogo de la iglesia en México con el presidente, con el gobierno,
Entendemos esto, diálogo entre nuestros pastores, los obispos, los que nos representan, ¿verdad? Como comunidad católica, porque hay que recordar que, bueno, pues la iglesia está en todas partes, pero en ese nivel el diálogo es muy limitado, muy limitado. Estamos frente a un gobierno que no sabe escuchar, que no sabe dialogar, que no sabe aceptar la pluralidad de una sociedad, que no sabe gobernar para todos. Entonces, en el caso de muchos grupos en la sociedad, pues está cerrado totalmente el diálogo, incluso con la oposición política, ¿no? ¿Cuántas veces han pedido? No ha prosperado. En el caso de la iglesia, el diálogo es muy limitado. Solamente en situaciones muy específicas se ha abierto un poco al diálogo, pero no para cuestiones de pensar juntos en la realidad de México, sino en cosas que son comunes, digamos, o algún punto que la iglesia necesariamente para sí misma tiene que tratar. En síntesis, el diálogo es muy limitado. Ojalá pudiera ser tan amplio para la iglesia y para la sociedad, estaríamos en otro escenario. Y eso es lo que nos preocupa, que ante una circunstancia así podamos ir poco a poco caminando hacia una actitud dictatorial, una actitud en la que todos los que no están en la misma sintonía ideológica puedan ser prácticamente ignorados, borrados o incluso perseguidos. Eso sería muy preocupante. Esperemos que aquí nunca suceda. Claro. Y en el caso de Nicaragua, ¿qué comentario Bueno, en tendría? el caso de Nicaragua es precisamente haber llegado a ese extremo. Sabemos que es un gobierno que llegó a través de las urnas y si nos vamos muy lejos en la historia, estoy hablando de hace casi 40 años, es un gobierno en donde hay algunos, sobre todo el actual presidente, que estaba en un grupo que quería liberar a su pueblo de la dictadura. Pero ha pasado siempre eso, ¿no? No, esa dictadura fue, ese movimiento para quitar a una dictadura era necesario, digamos así, pero no de la forma en que lo hicieron, y menos inmediatamente identificándose con las corrientes de izquierda. El Papa Juan Pablo II llamó severamente la atención a algunos sacerdotes que estuvieron en ese movimiento. ¿Y qué ha pasado ahora? Ese movimiento que fue apoyado por muchos grupos de iglesia, pero que era un movimiento de izquierda desde el principio. ¿Qué ha pasado? Que ya son una dictadura, que llegando a quitar dictaduras se convierten en dictaduras peores y que han anulado todos los organismos de democracia, de participación civil, los han anulado todos. Y hemos llegado al límite donde ya la sociedad no se puede expresar, solamente queda la iglesia. Y la iglesia, con mucha prudencia, sigue buscando el diálogo, pero en algún momento hay que hablar con un sentido profético, es decir, denunciar lo que está sucediendo, y ahí está la figura del señor obispo Rolando Álvarez, que habiendo rehusado ser expatriado como todos los demás presos políticos, porque él ya estaba en el grupo de los 223 presos políticos que podían tener su libertad saliendo de Nicaragua, él dijo no, la iglesia no está huyendo de nadie, la iglesia tiene que estar presente, la iglesia tiene que comprometerse para cambiar la situación del país que está afectando al pueblo. ¿De qué le sirve a Monseñor Rolando Álvarez? Claro, le servirá de mucho en su tranquilidad, en su libertad, pero ¿de qué le sirve como iglesia salir como todos los demás? Es mucho más poderoso el mensaje y la palabra profética estar en la cárcel, condenado por seguir siendo una disidencia frente a la dictadura, condenado a 26 años de cárcel. Es el papel de la iglesia cuando se llega a un extremo. No es fácil. Yo admiro el valor, admiro la fortaleza espiritual de Monseñor Álvarez. Ojalá como iglesia sepamos estar a la altura siempre de lo que nos toca hacer.
Así es. Padre, muchísimas gracias. Quisiera por último pedirle su bendición para su servidor, para la audiencia que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos y para toda la gente que nos acompaña en esta lucha por la defensa de nuestros valores, los valores cristianos, los valores tradicionales de Occidente. Bueno, pues pedimos la bendición de Dios para ti, para ese nuevo libro que tienes, El regreso de Dios en la cultura, Ujú. y para todos los que comparten esta iniciativa, pedimos esta bendición que llegue a todos y esta bendición que nos acompañe en nuestro compromiso cristiano para forjar una mejor cultura y propiamente aquí entre nosotros un mejor país, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Padre. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.